¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rodrigo Yael Gutiérrez Flores, del grupo 605 de estudio en el Colegio de, de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, en el turno matutino, en la carrera de laboratorista químico. Voy a explicar el desarrollo del video y la siguiente tabla, que es el PNI de doble entrada. Esta, si bien tenemos el análisis y la corriente sociológica con sus etapas. Del lado izquierdo, de este lado izquierdo, tenemos las etapas y lo que cada una representa, lo positivo, lo negativo y los puntos que yo consideré que eran interesantes. Desde mi perspectiva, claro. Empezaremos por el mercantilismo. Lo positivo, ¿qué es lo que caracteriza al mercantilismo? Lo positivo. Este permitía tener bajo control el comercio exterior del país. Esta teoría hacía que la producción nacional fuese más fuerte y estuviera protegida frente al exterior. Bien, como cada cosa tiene lo positivo y lo negativo del mercantilismo es el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subidas de los precios. Algo interesante del mismo es que buscaba alentar las extorsiones y desalentar las importaciones con el objetivo de obtener, mediante el intercambio comercial, la mayor cantidad de riquezas para una nación. La siguiente corriente es el keynesianismo. Lo positivo de esta etapa, de esta corriente, es que los cambios de los precios proporciona posibilidades de acrecentar la ocupación de trabajo, la inversión y el manejo de los gastos estatales para controlar el empleo y la inflación. Lo negativo de esta misma corriente es el dogma, que es la causa de la Gran Depresión, fue la caída de precios debido al exceso de ahorro. Y algo interesante de esta corriente es que la sumatoria de gastos de los hogares, empresas y del gobierno era el motor más importante para la economía, claro. Como tercera corriente tenemos el neoliberalismo. Lo positivo de esta corriente es el libre mercado. Promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con diferentes gobiernos. Lo negativo de esta misma corriente, que es el neoliberalismo, es la desigualdad. Esta promovía un conjunto de estrategias económicas que tenían un impacto social y que generaban una gran diferencia de clases. Algo interesante es que una tasa de rentabilidad más alta del ahorro privado de los países desarrollados y una mejora del crecimiento, el empleo y los niveles de vida. Como siguiente corriente en esta tabla tenemos la globalización. Lo positivo de esta misma, son las señales que caracterizan a las sociedades más modernas, como lo son la integración y la facilidad de las comunicaciones, el libre movimiento de mercancías o extensión de los derechos humanos. Algo negativo es la uniformidad, cultural y la desigualdad económica. Lo interesante de la globalización es el continuo desarrollo industrial de los países con, e- con economías fuertes. A su vez, esta favoreció la industrialización de gran cantidad de países en vía de desarrollo. Esto, claro, fue muy especialmente en Latinoamérica y Asia. Como la siguiente corriente tenemos el libre mercado. ¿Qué es lo positivo de esta corriente? Es que generaba codependencia. Las naciones que comercian libremente pasan a depender la una de la otra y estrechar lazos comerciales. En las fronteras, lo negativo es que en las formas de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar una crisis futuras imprevisibles. Algo muy interesante del libre mercado es que la región del TLCAN es una zona de libre comercio más extensiva a nivel mundial. Por otro lado, en la siguiente me muestra el,
la continuación de esta tabla de las diferentes corrientes. Aquí en primera tenemos el comunismo primitivo. Algo positivo de esta corriente es que el trabajo se transmitía de una generación a la siguiente. Esto provocaba que había cooperación entre los grupos humanos en lugar de competencia. Algo muy negativo de esta corriente, que es el consumismo primitivo, era una sociedad centrada en la supervivencia, lo cual no permitía el surgimiento de saberes científicos, filosóficos ni artísticos. Esto, claro, llevaba a consecuencia el desaprovecho del potencial creativo de la especie. Algo interesante de esta misma corriente, que es el consumismo primitivo, es que se basaba en economías de subsistencia. Los integrantes intercambian bienes en base al cooperativismo. Como siguiente corriente tenemos el materialismo histórico. Algo positivo de esta misma es que esta corriente ve en el desarrollo de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre. Algo negativo es que, aunque poderoso y elocuente, su evidencia prepotencia, miopía o falta de perspectiva ha proporcionado en gran medida el exceso de frivolidad intelectual, social, religiosa, consumismo y falta de valores, entre otros, claro. Lo interesante de esta corriente, que es el mercantilismo histórico, es que concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. El feudalismo, que es la siguiente corriente de esa tabla, es algo positivo, es que es una ventaja general. Fue una estabilidad que generaba, los siervos soportaban la estructura al proveer bienes y servicios esenciales. Lo negativo de esta misma, que es el feudalismo, es el comercio, que este no era frecuente durante el feudalismo. Las tensiones y las continuas guerras obviamente no favorecían al intercambio entre territorios. Lo interesante de esta misma corriente era el poder político, que fue descentralizado y se distribuían las obligaciones desde la cúspide hasta la nobleza. Como siguiente corriente tenemos el capitalismo. Eh, lo positivo de esta misma es ese libre comercio que permitía al acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Lo negativo en el capitalismo es que no existía una gran diferencia en el acceso a oportunidades de progreso. Algo interesante de este es que el sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser propiedad privada, el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente. Como siguiente corriente tenemos el comunismo. Lo positivo son 3 puntos. El primero es que todos los productos son propiedad de los trabajadores. El segundo es no existen clases sociales. Y el tercero es ningún trabajador tendrá necesidades económicas ni financieras. Lo negativo de esta corriente, que es el comunismo, es que la expropiación de la burguesía y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, este, como el ateísmo de Estado, la supresión de las clases sociales. Algo positivo del comunismo es que era un sistema social. Este obviamente no contaba con clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con plena igualdad. Esta igualdad era social, obvio, de todos los miembros que la conformaban. Y por último tenemos el socialismo. Esta corriente, el lado positivo de esta corriente es que se eliminaba el privilegio del bienestar individual, primando el interés general y el bienestar colectivo. Algo negativo es la eliminación de la propiedad privada. Esta podría eliminar los incentivos con los que cuenta el empresario para invertir. Y lo positivo de esta última corriente, que es el socialismo, es que tenía como prioridad construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de individuo, eliminando las compensaciones estratíficas por esfuerzo.
Si bien de este lado tenemos la ficha que realicé del, del resumen del video. Si bien esta nos habla de las características del mercantilismo, bueno, como primer punto tenemos que es el mercantilismo, el keynesianismo, el neoliberalismo, la globalización y el libre mercado. Las características del mercantilismo. Sabemos que a mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político, perdón. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos, perdón, que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza. Esto es los controles, las restricciones y los subsidios. Las características del keynesianismo. Eh, Esta se apoya claramente en la intervención, en el, en el intervencionismo como mayor manera para salir de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Keynes. Ay, perdón, me perdí. Ok. En esta ficha se muestra lo que es el capital. ¿Qué es el capital? Este es un componente material de la producción, básicamente constituido por, perdón, básicamente constituido por la maquinaria. Utiliza instalaciones con otros factores, materias primas y bienes que permiten crear productos de consumo. El empleo. ¿Qué es el empleo? Esta es una actividad productiva real, usada para terceros por una persona cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de una retribución eh, monetaria o en especie. Por otro lado tenemos el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Esta es una teoría política y sobre todo económica que tiene a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido como una forma del liberalismo que apoya la libertad económica y el mercado libre, perdón. La globalización. ¿Qué es la globalización? Es la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. La globalización, el libre mercado, que es otra corriente, es un sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores. Esto claramente mediante las leyes de la oferta y la demanda. Esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Gutiérrez Flores Rodrigo Yael del grupo 605, explicando en este video la ficha del resumen del video que observé y y la tabla de doble entrada con lo positivo, lo negativo y lo interesante de cada una de las corrientes. Me despido y gracias.